Buenas, mi nombre es José Fernando dos Santos de Souza, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cátedra Legislación Laboral, y le voy a hablar sobre los títulos valores. Los títulos valores, ¿qué son? Son aquellos documentos mercantiles a los que se les asocia un derecho privado, títulos de crédito o representación de productos comerciales, de valores de productos comerciales. En ellos actúa el deudor, el cual emite y firma el documento mercantil, y como tal, la persona beneficiada por el último, por el documento mercantil. Estos son documentos escritos siempre firmados por el deudor, el cual confiere un derecho a la persona que lleva este documento. En otras palabras, estos títulos valores, sirven para crear acuerdos que pueden obligar al deudor a cumplir ciertos requisitos y conceder ciertos beneficios. Estos títulos valores tienen validez para hacer negocios y entran en circulación en el mercado como cualquier bien. Los tipos de títulos de valores de los que voy a hablar más adelante son los cheques, pagaré y letra de cambio. Las características de los títulos valores. La autonomía. Poseen autonomía. Estos documentos son independientes sobre los negocios jurídicos que los pudieran haber originado. La circulación. Se refiere a que estos títulos de valores están destinados a circular, es decir, a transmitirse de una persona a otra. La legitimación es en donde se refiere a que únicamente el poseedor del título puede transmitir y exigir el derecho documentado. La incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, de manera que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir como tal el título o valor, no se puede ejercitar el derecho en el incorporado, y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. La literalidad. El derecho se adquiere en los términos indicados en el documento, de manera que la literalidad beneficia al titular del derecho, dejándolo inmune frente a cualquier excepción por el deudor que el deudor pudiera oponer. La clasificación de los títulos valores. Están los títulos nominativos, título a orden y título al portador. Los títulos nominativos son aquellos en que se designa como titular a una persona. Ejemplo de estos títulos valores son los pagaré. Los títulos a orden son títulos nominativos en los que el titular del derecho puede ser sustituido por otro titular sin necesidad de comunicación al deudor. Por ejemplo, la letra de cambio. El título al portador. Los títulos al portador son aquellos en los que el deudor está obligado a realizar la prestación a quien acredite la posesión del título. Por ejemplo de esto, un cheque. Los cheques. Los cheques son títulos de crédito que contienen una orden de pago pura y simple, que se libra a la vista o de pago diferido contra un banco, en el cual el librador debe tener fondos suficientes depositados en una cuenta corriente bancaria, o autorización expresa o tácita para girar en descubierto. Los cheques. Los requisitos. Algunos de los requisitos son que se debe establecer la fecha de emisión del cheque. En caso de omitirlo, en caso de omitir como tal la fecha de emisión del cheque, pues se consideraría nulo ese título. De tal manera que la fecha permite determinar el tiempo necesario que deberá tomarse en cuenta para ejercer las respectivas acciones por falta de pago. También se debe de estar suscrito por el librador y debe de estar suscrito por el obligado del cheque. Puede ser al portador mismo. Los títulos valores. El pagaré.
El pagaré es un documento por el cual una persona se compromete a pagar una cantidad en determinada fecha a otra persona, a favor de la que se ha suscrito dicho documento, o a su orden, es decir, a una tercera persona a quien la segunda ha endosado el documento. Es un título con categoría de crédito, integrante de la trilogía famosa de estos efectos, junto con la letra de cambio y el cheque. Es un título formal porque la ley determina los requisitos que debe llenar a objeto de su validez y vigencia. Circula por endoso, que es la forma característica de transmitir los títulos a la orden. Es un título causal. A los efectos de darle vida al título se incluye entre sus requisitos formales al elemento causa. Es un título autónomo, es literal. Los requisitos son que debe de contener la fecha, la cantidad en número y letra, la fecha de su pago, lugar y fecha de expedición. Debe tener el nombre de la persona a quien o cuya orden debe de pagarse, la exposición de si son por valor recibido y en qué especie o por valor en cuenta. Debe tener también la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Y por último, de título de valor, la letra de cambio. La letra de cambio o giro es un documento mercantil que contiene una promesa o obligación de pagar una determinada cantidad de dinero a una fecha de vencimiento convenida. Sus elementos son el girador, el girado y el beneficiario. Debe de tener el número de letra de cambio, debe tener una referencia, la fecha de emisión, el lugar, la orden de emisión, el nombre del librado, la firma del librador y el lugar y fecha. Esto ha sido todo, gracias por su atención.